¿Cómo hacemos una cotización de cuánto costará el servicio o el producto que ofrecemos? ¿Cómo se logra llegar a un precio justo y competitivo? Qué buena pregunta, querido Andrés de Jota. Pues yo creo que el emprendedor tiene muchos retos, ¿no? Cuando un emprendedor comienza su carrera, su camino, se enfrenta a varios desafíos. Uno de ellos es encontrar los costos que desarrolla o los costos que tiene que tener en cuenta, la inversión que hace en su tiempo, en sus productos o en sus servicios. ¿Cómo brindar una cotización adecuada? Número uno, importante, conozca cuáles son sus costos de operar o de ofrecer su servicio. Número dos, busque referentes dentro del mercado, porque muchas veces también es importante entender que hay referentes, empresas, compañías, firmas, personas que ya están haciendo lo mismo, que ya están desarrollando las mismas actividades y nos pueden dar una línea, por decirlo así, una línea base sobre lo que yo puedo llegar a cobrar por los servicios que estoy ofreciendo. Pastor, En tercer lugar, dime. ¿Puedo interrumpirlo allí antes de que pase al tercero? Podemos regresar al uno, a cuando usted dijo cuántos son los costos, De ¿no? producción. Exacto, nuestros costos de producción. ¿Qué incluimos allí en costos de producción? Renta, luz, agua, supplies de la oficina, un sueldo para uno mismo. ¿Qué se incluye allí en esos gastos de producción? De los costos, perdón. Claro, los costos de producción. Estos son muy importantes porque nos dejan saber o nos dicen cuánto está costando producir el bien, el servicio o el producto que nosotros estamos ofreciendo. Uh-huh. ¿Qué hay que tener en cuenta? Esos elementos que tú dices. Si tú estás ofreciendo un producto, pues tienes que tener en cuenta todos los elementos de costo de producir ese elemento o ese material. No sé, podemos pensar en hacer pan, y aquella persona que se dedica a fabricar pan sabe que tiene que tener en cuenta el costo de la harina, la sal, todos los ingredientes, más la operación de un horno para hornear el pan, lo que significa la luz, todos esos consumos que hace. Cuando yo logro tener claro cuáles son los costos que tengo para producir, valga la redundancia, mi producto, o para ofrecer mi servicio. Entonces pienso, si ofrezco un servicio, cuánto me cuesta o cuánto cuesta la hora de que yo esté ofreciendo determinado servicio. Uh-huh. Personas que hacen terapias a domicilio, por ejemplo, masajes. Entonces, ¿cuánto vale una hora de tu tiempo? Y como les decía ahora, tener en cuenta cuáles son los precios promedio del mercado para uno estar sobre una media que sea lo suficientemente aceptable para ofrecer un buen servicio a un precio bastante razonable, no competitivo, sino que sea razonable. Y Andrés de Jota dijo una palabra clave en este proceso de ser acertados con la cotización, es tener en cuenta el salario que yo me pago, el sueldo que yo me pago. Siempre en toda operación debo ganarme yo un sueldo, un salario, y ahí es importante incluirlo. Muchos emprendedores se frustran porque nunca se pagan un sueldo, trabajan mucho, presentan proyectos, hacen, y en efecto la empresa puede que dé utilidades, pero la gran frustración es cuando no hay un ingreso fijo para esa persona que está emprendiendo. Uh-huh. Pastor, una pregunta ahí en lo de los costos. Digamos que es un servicio el que uno va a hacer, entonces uno va al lugar a prestar el servicio. Sea un masaje, sea ir a tomarme fotografías, sea un servicio profesional. Uno cobraría allí, usted sabe que aquí se paga por horas. Uh-huh. Entonces, digamos, el servicio allá es una hora. De mi tiempo, estoy ofreciendo una hora de masaje, por ejemplo, o de fotografías. Pero yo me gasté media hora en ir al lugar y me voy a gastar otra media hora en regresar del lugar. Uh-huh. ¿Ahí se suma eso o cómo se hace? Claro, es importante sumar los costos de desplazamiento. Uh-huh. En este caso, el tiempo, pero también, por ejemplo, el combustible. Si tú tienes un desplazamiento de media hora, estamos hablando que promedio tal vez en 30 minutos se recorren 15, 20 millas.
Entonces, esos valores también tú los debes tener en cuenta. Si usas un vehículo, el proyecto que tú hagas, el servicio que prestes, lo que tú hagas debe generarte lo suficiente para también el combustible y los gastos que están implícitos si tienes un vehículo. El mantenimiento, las llantas, el aceite, eso también hay que tenerlo en cuenta. Ok, bueno. Entonces, sí, vamos. Primero, ¿cuáles son los costos de producción? Segundo, los referentes del mercado. Comparar mis precios que yo tengo, que tal vez estoy pensando en ofrecer contra lo que está en el mercado, otra gente que hace lo mismo que yo, a ver si ando bien, ¿no? Correcto. Tercero. Ofrecer siempre, este es un principio en función de la calidad. Ofrecer siempre lo mejor al precio razonable. Esta es una ecuación para la que no hay una fórmula matemática, es decir, que el resultado nos dé un número exacto, ¿sí? Pero sí tiene los ingredientes, esta ecuación tiene los elementos que tú necesitas para ofrecer un precio final competitivo. Muchos mercados a veces se dañan porque hay personas, y yo creo que todos lo hemos visto o lo hemos experimentado en algún momento, hay personas que ofrecen el mismo servicio, pero dicen, no, es que es mucho más barato. Y a veces eso, uno, daña el mercado, es un desafío para los mismos emprendedores, porque a veces el por yo querer ganar el contrato, por querer ganar la oportunidad, entonces bajo mi precio sin darme cuenta que eso afecta el mercado a mi lado, afecta a otros, llamémoslo que son competidores, pero en el concepto hoy del emprendimiento, más que competencia y que yo querer derribar y acabar la competencia con el precio, yo pienso en los que están a mi lado como personas que me complementan, personas que están haciendo o prestando el mismo servicio que yo o generando el mismo producto que yo, los cuales no puedo verlos como enemigos, sino como un aliado, un actor más en el proceso. Hay que tener en cuenta que el mercado en Estados Unidos es bastante amplio, por lo tanto la participación permite que existan muchos actores, muchas personas que hacen lo mismo, pero yo debo ser cuidadoso, no solamente no debo ofrecer un servicio barato, sino más bien pensar en un excelente producto o un excelente servicio a un precio razonable. Sí. Allí yo estoy ayudando a que el mercado en general se mantenga estable, en que aún mis competidores puedan competir, valga la redundancia, en un ambiente favorable o un sistema mismo generado para que todo el mundo progrese y sea bastante razonable. Con relación a eso, Pastor, una pregunta. Tengo mi primer cliente y voy a darle mi primer servicio. En el mercado van a encontrar otros servicios iguales a los míos o similares, pero mucho más económicos. En ese primer encuentro con mi primer cliente, yo le puedo ofrecer un valor o una atención especial aclarándole que mis costos la próxima vez va a ser más elevados porque mi calidad de producto es mejor o con mi servicio es mejor. Seguramente sí, Andrés de J, y aquí vamos al cuarto punto. Por lo general, eso que acabas de decir es un pitch muy común para buscar cerrar negocios, pero aquí vamos al cuarto punto, que es evitar como la ansiedad. ¿Sí? El peor amigo o el peor consejero que uno puede tener para tomar una decisión son las emociones, porque esa ansiedad de que no se me puede ir, no, yo le voy a hacer un descuento, yo le voy a trabajar más barato, pero que me dé la oportunidad, por lo general suele suceder mucho, se repite una y otra vez el mismo comportamiento, el mismo pitch, pero podemos darles un tip a todos los emprendedores, y es algo que es muy común hacer, y es pactar un fee o una, a ver, ¿cómo se pondría esto? Un fee, un tip o pactar un porcentaje sobre el éxito del proceso o del gusto del producto, ¿sí? O hay muchas marcas que se atreven a hacer algo que es muy interesante, acá también es muy común, es, mire, si no les sirve, no les gusta, yo le devuelvo el dinero. Esa garantía de que tú estás ofreciendo algo muy bueno, claro. En lugar de colocarte en una posición de yo se lo voy a dejar más barato, a ti te coloca en una posición de que estás entre los mejores.
Claro. Y hay algo también muy importante saber, y es que lo bueno cuesta. Ujú. Porque a veces para ofrecer un servicio o un producto, las personas que nos dedicamos a ofrecer servicios, que a veces es conocimiento, transmitir conocimiento y experiencia, las personas lo pueden ver muy sencillo y muy fácil. Pero detrás de la transmisión de conocimiento y experiencia hay horas, por no decir años, De de trabajo, claro. de esfuerzo, de leer, de equivocarse para uno llegar a una consultoría donde uno puede aportar 10 años de aprendizaje en un mes, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Entonces, eso hay que valorarlo muy bien. Henry Ford decía algo, y es que el trabajo más difícil que existe es pensar. Por eso hay muy pocas personas dedicadas a ese trabajo. Y eso a nosotros en nuestras culturas a veces no nos lo enseñan mucho, pero es un principio bíblico, aplicando acá los principios de la palabra, es que pensar es uno de los elementos más importantes para la vida de cualquier persona. La Biblia habla de que tenemos que pensar cuando hacemos un proyecto. Jesús dijo, el hombre que va a hacer algún proyecto o construir una torre, se sienta y piensa y calcula los costos. Desde en el Antiguo Testamento Dios era reiterativo en decir, oye, medita, piensa en estas palabras que te estoy diciendo. Y el sabio Salomón, un rey de los más ricos que ha existido en la historia de la humanidad y a su vez de los más exitosos en la gestión y en la dirección de un reino y de una organización, él decía que era importante meditar y pensar cada decisión que se toma, y esto, pues colocándolo en palabras actuales o muy prácticas, no es otra cosa que valorar la capacidad de pensar, que valorar el conocimiento de la otra persona, porque por lo general tenemos el pensamiento de que solamente produce dinero el hacer. Claro. Y en este caso estamos frente a una realidad en que también pensar puede producir dinero y tú puedes ofrecer cosas que agreguen valor a alguien. No, y definitivamente hay otra cosa también, Pastor, que nosotros tenemos la gran ventaja de que en esta ciudad o en este país no es fácil conseguir un buen servicio, un buen customer service, y el poder ofrecer un buen servicio, un servicio honesto, que nosotros basados en nuestros principios realmente reflejemos lo que nuestro Dios ha puesto en nosotros a través del servicio que le damos a la gente, es una gran ventaja, ¿no? Entonces, yo hoy precisamente estaba buscando un servicio y todos costaban lo mismo. Me estaba yendo por el que mejor me tratara. O sea, todo costaba más o menos lo mismo, había $5 de diferencia y yo dije, ¿cuál es el que me atiende mejor? El que yo tengo como que la más confianza que va a hacer mejor el trabajo, y con ese me voy a ir, porque al final del día, si la competencia es más o menos alrededor de lo mismo, uno se va a ir con el que lo trate mejor a uno, el que realmente le está dando el mejor servicio. Entonces, tener esa bandera también y aprovechar que nosotros tenemos esa gracia que el Señor nos ha dado también. Pastor Elkin, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Hay más puntos o...? No, ese está muy bueno. Solamente antes de despedirme, eso que acabas de decir es importantísimo y estaba ligado con lo anterior de ofrecer un muy buen producto. Y creo que la palabra clave aquí es cómo hago que la gente valore lo que yo hago con excelencia. Cuando tú colocas excelencia en lo que haces, esmero, los clientes comienzan a valorar lo que tú estás haciendo o el producto que estás ofreciendo. Hablemos nuevamente de algo tan sencillo, voy a decir sencillo entre comillas, como el pan. Pero es que cuando tú ofreces un pan de calidad, el mejor o los mejores, puedes cobrar un precio diferente al pan normal que encuentras en una tienda. Termino con este ejemplo. Tengo un gran amigo que vive en Bogotá, que se llama Jacques. Él es un francés y tiene una panadería. Y su especialidad es esa, hacer pan. Un día estaba con alguien y me dijo, me parece increíble que en este lugar me cobraron por un pan $50, cuando me puedo comer un pan también en $10. Yo le dije, sí, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la calidad que tú estás teniendo en el pan? Si lo compras en un supermercado, pues viene en una bolsa, viene a algo que es hecho en masa. Esto es diferente porque tú estás tomando una pequeña cantidad y teniendo un producto exclusivo, artesanal, hecho casi que específicamente para ti, y esa es la diferencia. Entonces, en todo lo que hagamos, la Biblia es precisa en decir que coloquemos excelencia,
que demos lo mejor, no importa lo que tú hagas, y quiero dejar este mensaje para no solo los que son emprendedores, sino para los que tienen un trabajo, cualquiera que sea el trabajo y la actividad que hagan, háganlo con alegría, hagámoslo con alegría, con excelencia, con dedicación, que eso es lo que agrega valor. Y cuando nuestro producto, nuestro servicio y nuestra propia vida, nuestro propio trabajo, si tú trabajas en algo muy simple, si colocas lo mejor de ti, estoy totalmente convencido por una ley que está escrita en la palabra de Dios, que si eres fiel ahí, Dios te va a promover y te va a colocar en mejores cosas, porque tienes un potencial muy grande. Pastor, pero faltan dos cosas que sí me parece importante, y es la ganancia. O sea, ¿qué porcentaje sobre ya todos estos ítems que tengo allí, qué porcentaje le sumo a todo el costo que me dio mi producto, que sea normal como para una buena ganancia, que sea Pues competitivo? Claro, esa pregunta tiene una respuesta muy amplia, porque depende de otros factores, de cuánto quieras tú ganar y de cuánto el cliente está dispuesto a pagar por tu servicio. Si tú vas a comprar una camisa, encuentras de $20 hasta 700 o hasta $1,000. Todo depende también de a quién estás dirigiendo ese producto, porque los márgenes de rentabilidad no son los mismos para el que vende una camisa de $50 al que vende una camisa de $500. Pero tampoco son los mismos márgenes o volúmenes de producción. Me hago entender, ahí hay un poco más de complejidad en decir, porque no existe una regla que te pueda decir, Claro. no, tienes que Tanto por ganarte el 10, el 20, Claro. el 50. Pero Hay dentro negocios que dejan el Sí. 100%, por ejemplo. Claro, pero entre los negocios normales, más o menos una ganancia está ante qué porcentaje. Buena. No, es bastante Subjetivo, ¿no? Depende no del sé, producto. subjetivo. Sí. Claro, depende de muchos factores, porque Es que, por hay ejemplo, el negocios en mismo los que Walmart, ganarse el sí, 3%, es muchísimo. sí, es mucho. Ujú. Un comisionista gana el 3%. Pero un servicio, Pero un servicio se puede ganar el 10%, el 30%, el 50%. Claro. Hay servicios que ganan el 80%. Es una variable bastante... Es como, tiene varios diferenciales. como el mismo Walmart, Target, todas estas cadenas grandes, hay en cosas en las que ganan muy poquito del porcentaje y otras que ganan el porcentaje altísimo. En los restaurantes pasa parecido también. Lo único que le vamos a pedir, pastor, es que no nos vuelva a hacer ejemplo con el pan, porque aquí el Ay, pan no Dios es muy mío. bueno y ahora tenemos no, hambre. y sabe qué, pastor, finalizando, además de ya haber comparado mis precios con los demás, ¿qué tan costoso puedo ir por encima de alguien? ¿Se puede hablar eso en porcentajes o también es relativo? También es relativo, y por eso el otro consejo que les daba es revisar la competencia, hacer una referenciación competitiva. ¿Quiénes son mis competidores en igualdad de condiciones? ¿Sí? Ujú. Voy a seguir con el ejemplo del pan, pero es que es como muy adecuado. No para que se lo coman, sino para que piensen en función de que si yo soy un productor pues relativamente pequeño, entonces pues no me voy a comparar con una cadena grandísima, una marca reconocida que produce toneladas en un mes. Entonces yo voy a buscar la referencia de mis competidores que están en iguales circunstancias. Y seguramente los competidores ya han hecho ese debido ejercicio, esa debida diligencia de sacar unos promedios. Claro, puedo mirar también cuáles son los grandes competidores, así como los pequeños, y situarme en el punto ideal donde yo siento que estoy teniendo una ganancia, estoy teniendo un retorno de la inversión y estoy ganando lo suficiente para que mi negocio sea viable y pueda generarme los ingresos que necesito, no solo para sostenerme. Es muy importante de pronto pensar que uno debe trabajar sobre el concepto de que el negocio debe dar para sostenerse, para vivir, para pagar sus gastos, pero también para seguir invirtiendo y seguir creciendo personalmente y también como negocio. Sí. Sí, y es que los latinos tenemos un problema, pastor, que esto vale $26. Cobremos 30, eso no es mucho la diferencia, pero en porcentajes esos $4 es harto. Y lo mismo para dar descuento, o para pedir uno descuento, vale 26, te doy 21. Y entonces uno nunca calcula que eso es un porcentaje bastante alto, y
yo creo que consejo también es como echarle lápiz antes de dar los descuentos o de subirle, de verdad echarle una Sí. cuentica, ¿no? Real para no ser tan folclóricos a veces en el descuento o en pedir más. Exactamente. O sea, es un buen término. Ser demasiado folclórico nos lleva a equivocarnos. Y lo que les decía, el problema no es que yo me gane un cliente porque di muy barato. Entonces todo me busca porque es barato. Cuando me busque a alguien más, mira lo que pasa. El voz a voz funciona. Entonces, cuando alguien le diga acerca de mi servicio a otra persona, decir, ay, mira, ¿sabes qué? Dale con él, que él te cobra muy barato. Pero yo personalmente prefiero que digan, mira, él te cobra bien o cobra caro, pero es que es muy bueno. Claro. Sí, Y así no vas a es. tener que Eso- repetirlo, te va a durar, tiene garantía el servicio, te va a salir bien, no vas pierdes a el estar tiempo. contento con él. Es sí. que pasa, mira, a veces la gente le cambia el techo a la casa, lo busca el más económico y tiene goteras después de haberlo cambiado. Y pasan meses con goteras y todavía siguen tratando de arreglar el techo y no lo pueden arreglar porque no pagaron un buen servicio. Bueno. Pastor Elkin, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Información muy valiosa que queda también para toda nuestra audiencia. En el canal de YouTube vamos a subir este audio con imágenes para que usted lo tenga. Pastor, ¿cómo la gente lo puede seguir y contactar? Gracias. Bueno, mis redes sociales, estoy en Instagram como @elkinrider. Próximamente vamos a entrar con un contenido de valor muy interesante en TikTok, así que, bueno, no se lo van a perder porque es algo que estamos trabajando y viene en camino. Y bueno, es un gusto compartir, como siempre, con ustedes aquí a través de los medios de comunicación y en la ruta.